El nuevo orden mundial no es más ni menos que una guerra espiritual que se remonta al inicio de la historia de la humanidad. Desde el principio de los tiempos hasta la actualidad, la Iglesia, los papas, los sacerdotes, los evangelistas, todos se unieron para generar un adormecimiento de la humanidad. Hubieron a lo largo de la historia situaciones, conflictos, caos, desorden, creado para confundir a la humanidad y generar una sinarquía financiera que comenzó en los principios de los tiempos, a través de la Casa del Temple de París, a través de la Iglesia unida a la Orden del Temple, los templarios, creados por ellos mismos, que fueron los iniciadores de la usura, del endeudamiento. Este relato se basa en la gnosis hiperbórea, en esa etapa de la creación de la humanidad, en la cual se rebelaron varios grupos, los que querían imponer una religión basada en un Dios único, creador, demiúrgico, el creador de las formas, para someter al humano al consumismo y al endeudamiento, al sufrimiento y a la esclavitud. Y por otro lado, otro grupo, queriendo demostrar que solamente el espíritu encadenado a un alma y a un cuerpo creado por el demiurgo, si ese espíritu increado podía liberarse, el hombre iba a conocer la realidad de la historia. Dentro de esas situaciones caóticas estaban las guerras santas, las cruzadas, estas situaciones de dolor, sufrimiento, que generaban poder económico a la Iglesia y a los templarios. Pero no todo fue poder, caos y sometimiento, porque hubieron seres muy especiales, hiperbóricos, como Federico II de Roma en 1212 y Felipe el Hermoso, francés, en 1285, que se oponían al poder mundial que aún existe. La orden benedictina fue una de las órdenes más importantes que sirvió para esta confusión en la humanidad. Se crearon de manera inédita y muy rápida iglesias, capillas, monasterios en todas partes del mundo para evangelizar a la humanidad, llevando la voz de este Dios único, creador de las formas, que llevó a la humanidad al consumismo, al endeudamiento y a la pobreza. Las cruzadas, generados por la Iglesia y ejecutados por los templarios, eran para quitar el poder a los reyes y someter a la humanidad. Generar la evangelización en grandes catedrales medievales construidas por estos constructores masones, templarios, que luego pasarían a llamarse franco-masones. Uno de los papas más crueles fue el Papa Inocencio III, que no solamente se enriqueció, él y toda la familia, con cantidad de castillos, sino que apoyaba a los templarios, generando cruzadas, guerras santas para someter al pueblo ante el poder de un solo Dios, creador de las formas, demiúrgico, que los sometía
y adormecía paulatinamente. Esto además generaba riqueza mayor no solamente para este papa, sino también para los templarios, que a nivel de usura iban endeudando a los reyes y al pueblo. Existió además el rey Felipe IV, que destruyó al poder templario y que generó esta Inquisición en la cual los templarios fueron perseguidos, atrapados y quemados en la hoguera, a los cuales se les expropió todos los castillos que habían logrado tener en todas partes del mundo. Con la caída de los templarios, que igual no fueron exterminados, ya que muchos huyeron a diferentes partes del mundo, comenzó una debacle del poder del papado sobre el reinado. Y los reyes comenzaron a tener mayor poder sobre las tierras. La gnosis hiperbórica nos habla de un espíritu sometido a un cuerpo y un alma creada por Demiurgo, para someter a la humanidad como granja humana en base a engaños. Este engaño perpetuado hasta la fecha, que mantiene a la humanidad trabajando, endeudándose para poder darle mayor poder a unos pocos. La cultura hiperbórea nos habla de un Cristo Lucifer y nos habla de una batalla que se genera antes de la caída y la catástrofe de la Atlántida. La historia comienza con este cataclismo espiritual inevitable, con este encadenamiento espiritual increado, que no puede manifestarse libremente para liberar y quitar el adormecimiento en el cual está sumergido el mundo en lo material y demostrar desde afuera, a través de un ser llamado Nabután, un camino para salir de este letargo. Pero no todo era caos. Existían familias, grupos, comunidades que eran enemigos de la Iglesia, con cultura hiperbórica, que luchaban para despertar a la humanidad y sacarlo del sometimiento. Por ejemplo, en el siglo XIII existió la Orden Dominicana, que no creía en la Biblia, en el Génesis, en la cruz, y no se arrodillaban ante un Dios único. Además, estaban los cátaros, los esenios, los meniqueos, la familia de Tarsis, reyes y también algunos papas que luego se convirtieron a la cultura hiperbórica. En 1910, el líder Nelson Andrich, ex industrial petrolero, en ese momento industrial farmacéutico, convocó a los 7 banqueros más importantes de ese momento a una reunión de una semana en una isla que le pertenecía, llamada Shelkill, Georgia, en Estados Unidos, en el cual estuvieron encerrados organizando el nuevo orden mundial. Nelson Andrich, íntimamente ligado a Morgan y a Rockefeller, crearon el Andrich Plan, base de nuestra actual economía, el sistema monetario que se pudo reconocer luego de 20 años, cuando ya se habían apoderado del 30% de la riqueza mundial. El poder es tan grande que han logrado llevar para su lado, a través de la compra, el poder, la manipulación y el engaño, a periodistas, familias adineradas y empresarios
que se unieron en esta maquiavélica organización para empobrecer a los pueblos, a los gobiernos y apoderarse paulatinamente en esta guerra espiritual del nuevo orden mundial. Este monopolio es una unión entre los gobiernos más influyentes del mundo y las grandes corporaciones. Bancos empobrecidos, dinero ficticio, a cambio de grandes intereses que continúan empobreciendo a la humanidad. Somos nosotros, los humanos, que trabajamos cotidianamente para llevar el pan al hogar, quienes mantenemos esta economía. Y grandes corporaciones están unidas, prestando dinero a los bancos, endeudando día a día y obligando, empobreciendo a los pueblos, a los gobiernos que dependen absolutamente de ellos. En la actualidad, el 97% de la economía y el poder mundial se encuentra en sus manos. A través de estos banqueros, del rey Morgan, el rey Rockefeller, entre otros, se creó el Banco Central, que al principio fue oculto ya que no era constitucional, pero fue en 1913, a través del presidente norteamericano Williams, que se aprobó y comenzó a funcionar. Tras la presión ejercida por estos importantes banqueros como el rey Morgan, el rey Rockefeller y también de Wall Street, el rey Tad, en 1913 el presidente Wilson aprueba la ley, la cual permitiría la distribución de la riqueza a manos de unos pocos. Este empobrecimiento llevó a crear un dinero ficticio en bancos empobrecidos que, a pesar de no poseer dinero, generan préstamos a la humanidad. En definitiva, al igual que en la época del medioevo o anterior, las guerras, las luchas, las cruzadas han sido el instrumento mejor formado y creado para el enriquecimiento de unos pocos. En este sometimiento del humano tiene mucha influencia la cultura, la educación, la cual va formando al ser humano desde los primeros años para la obediencia. Pero continuemos con la historia, con este gran engaño, y pasemos a la Reserva Global, la cual pone como moneda principal al dólar. Un dólar que también, en base a artilugios de estos grandes empresarios y corporaciones, comienza también una debacle, comienza una etapa de gran inflación, una etapa de gran devaluación y otra etapa de empobrecimiento. El sistema financiero está sustentado por el Banco Central. Esta reunión fue el inicio de la crisis mundial más grande, en la cual grandes banqueros tomaron decisiones para toda la humanidad. Estas decisiones servían únicamente para empobrecer países, gobiernos, pueblos, llevándolos a la inflación, la devaluación y el empobrecimiento de muchas monedas
que fueron desapareciendo a lo largo de la historia. El sistema financista está basado en el sistema de la deuda. Guerras que generan pobrezas y dinero que debe prestarse a un precio usurero para poder mejorar ese pueblo. Es tan grande la manipulación, el engaño que estas grandes corporaciones emplean sobre la psicología humana, que el hombre está tan aturdido, tan confundido, tan dormido, que no replantea nada y no actúa. En esta etapa, la formación de la OTAN, la unión de 44 países, tiene un poder muy importante en este engaño. Se une a estas grandes corporaciones, a estos grandes empresarios, a estas grandes multinacionales, uniéndose para generar aún más caos, deuda y hambre. Pero ¿cuál es el objetivo final del nuevo orden mundial? Presentarse como los salvadores de una sociedad, de una cultura, de una humanidad viviendo en el caos, en la pobreza, en la incertidumbre, en el miedo. Caos, incertidumbre y miedo que ellos mismos generan, pero que se presentan como los grandes salvadores de la humanidad, ofreciendo quitar la pobreza de toda la humanidad, aguas puras, aire limpio y muchísimas propuestas más que están en todos los puntos de esta Agenda 2030 que te invito a que leas en profundidad. Porque si conocemos la historia, si sabemos la realidad, podemos comenzar a despertar de este sueño eterno que lleva a la humanidad desde el principio de los tiempos.